Estimados hermanos, hermanas de la Iglesia San Juan, les saluda el pastor Mauricio Quiñones. Doy gracias a Dios por permitirme estar aquí y poder compartir un mensaje titulado Escogidos por Amor, basado en la palabra de Dios, en el libro de San Juan, capítulo 15, verso 12 al 17, que dice así. Voy a leer, quisiera que ustedes también presten atención, o los que tienen allí Biblia a la mano puedan leerlo. Dice así la palabra del Señor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga uno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Esta es la palabra del Señor que quiero compartir con ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, y quisiera que puedas prestar atención a este mensaje, y quisiera dar unas palabras de oración pidiendo la bendición de Dios. Oremos. Padre, gracias te doy por este momento tan maravilloso. Gracias, Señor, por hacerme partícipe de la exposición de tu palabra a mis hermanos de esta iglesia San Juan. Permítame poder compartir esta reflexión. Que tu Espíritu Santo guíe y asimismo dé entendimiento a cada uno de mis hermanos, a cada persona que esté oyendo. En el nombre de Jesús. Amén. Dicho esto, repito que este mensaje se titula Escogidos por Amor. Es verdad que estamos pasando una situación difícil en nuestra sociedad por asunto de esta pandemia que nos ha generado tanto dolor, desesperación para muchos de nuestros hermanos, muchas familias, preocupación. Sin embargo, en medio de esta situación social que estamos viviendo, hay una expresión de amor, ya sea de palabras, como también alentando, consolando al que está sufriendo, al que está pasando una situación difícil. También compartiendo en acciones de amor, ayudando al que necesita, con asuntos de necesidad, con víveres, etc. Incluso la iglesia, cada uno de nosotros que levantamos la oración de intercesión a nuestro Padre Celestial por los enfermos, por los que están afligidos, es una acción de amor que gesta en corazón de cada uno de nosotros que somos la iglesia, que gesta de esa fuente inagotable que es nuestro Dios, nuestro Creador. Dios es amor, y en su esencia Él es sumamente amoroso, y por eso Él nos pide que amemos. Y ese amor que Él tiene es incondicional, sin esperar nada a cambio.
sin estar esperando los beneficios. Así es el amor de Dios, mis queridos hermanos y hermanas. Basado en su naturaleza abnegada, que ha manifestado su amor por nosotros. Aunque no lo merecíamos, porque éramos, cada uno de nosotros, como la ropa sucia, manchada por la suciedad del pecado. Sin embargo, Dios en su voluntad decidió amarnos. Nos escogió para que seamos sus amados, sus amadas. ¿Qué le motivó a escogernos? Nada de nosotros. Solamente fue su voluntad por la que nos escogió y nos amó. Y así lo afirma su palabra. Nuestro texto, capítulo 15 de San Juan, verso 15, nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esta elección está basada en su amor. Por ello, nuestra comprensión debe ser que si estamos hoy conectados, ya sea por medio virtual, a este culto, o seamos presentes, es porque Dios nos amó y nos eligió desde el vientre de nuestra madre y nos sigue amando y nos amará por la eternidad. Y eso no cambia, porque lo garantiza su palabra. Así que tengamos ese gozo, esa felicidad de ser amados y amadas por nuestro Dios. Por lo tanto, Dios nos escogió con amor, pero con propósito. ¿Y cuál es ese propósito por lo que nos escogió nuestro Dios? Quisiera transmitirles dos propósitos en esta porción de la palabra. Número 1, nos escogió para amar. Así es, mi hermano y hermana. Nos escogió para amar. San Juan capítulo 15, versículo 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Y asimismo lo corrobora en el verso 17, diciéndonos: esto os mando, que os améis unos a otros. Como podemos observar, es un mandamiento que exige su cumplimiento. No da opción a pensar: si quiero lo obedezco, si me siento bien lo obedezco. Nada de eso, sino que requiere su absoluta obediencia de hacerlo. El amarse los unos y los otros. Y esa es una expresión de amor recíproco, hermanos. Los griegos expresaron el amor en 4 tipos. Hicieron esa distinción de amor en 4. El amor eros, el amor romántico, pasional, que se da en el contexto matrimonial o de parejas. Otro tipo de amor es fraternal, que es el amor que involucra en el contexto de amistad entre los amigos. Otro tipo de amor es el filial, es el amor que expresa a nivel familiar, entre padres e hijos, entre los hermanos de la misma sangre. Pero hay otro tipo de amor, que es el ágape, es el amor que expresa la palabra de Dios, es el amor que expresa la Biblia, es el amor incondicional, que no busca su propio beneficio,
sino la de otro. Este es el amor que fluye del corazón de Dios por nosotros. Por lo que Dios nos escogió por amor y para amar a otros. Solamente buscando el bienestar de otra persona. Si cada uno de los cristianos practicara ese amor ágape con su hermano, con su hermana, obviamente se genera la reciprocidad, sin tener las intenciones de que te devuelvan con amor. La demostración de ese amor ágape fue manifestada cuando Dios envió a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, para salvarnos de la condenación. Y asimismo, el mismo Señor Jesucristo, por su amor incondicional, puso su vida en aquella cruz para redimirnos de la condenación, para morir en lugar de nosotros. Fue su amor motivada por esa voluntad que tenía por nosotros. Lo mismo pide de nosotros. Por eso que nos manda que nos amemos los unos y los otros. Como hemos recibido el amor de Dios, la libertad de la condenación, ahora nos toca replicar ese amor con nuestras acciones. Quizás nosotros no podríamos hacer como Cristo hizo en la cruz, pero el sacrificar por el beneficio de otra persona podemos practicar de muchas maneras, en toda circunstancia de la vida. Hacer alguna cosa por alguien sin pensar recibir nada a cambio, esa es una actitud de amor, esa es una actitud de sacrificio. Aunque muchas personas tienden a hacer algún acto por alguien solamente esperando recibir algún beneficio con interés. Y eso no está bien. Eso no encaja a la voluntad de Dios. Por ello debemos renovar nuestros pensamientos interesados en pensamientos de benevolencia, asemejarnos a los pensamientos del Señor y que nuestras acciones sean ejecutadas y alineadas en esa dirección y poder cumplir el propósito de nuestra elección con amor. Este es el primer propósito, mis queridos hermanas, de que somos escogidos para amar. Y el segundo propósito es que nos escogió para ser sus amigos. Esto es interesante, mis queridos hermanos. Mira lo que dice en el verso 14 del capítulo 15 de San Juan. Nos dice ahí: vosotros sois mis amigos. Y luego dice: ya no os llamaré siervos. Muchas personas generalizan al decir que tienen muchos amigos, amigas. A cualquier persona, por alguna situación, les ha dado la oportunidad de conversar en asuntos laborales, en estudio o en cualquier otra situación. Pudieron conversar y creen que ya son sus amigos o amigas. En realidad, ese tipo de amistad
se le considera a nivel de conocido, pero que no es un verdadero amigo ni amiga. La relación de la verdadera amistad es un nivel de relación más íntimo entre las personas, entre las familias, entre los hermanos en Cristo. En la Biblia encontramos a pocas personas que Dios les considera como su amigo. Uno de ellos es Abraham. A él Dios le consideró su amigo. Dice en libro de Isaías, capítulo 41, verso 8: pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Fíjese lo que muestra la diferencia. Dice que Jacob es su siervo y que Abraham es su amigo. Esa distinción que pone. Ahora, veamos el nivel de relación de siervo con amigo. ¿Cómo Dios va a hacer? ¿Cuál es ese nivel de relación? Para siervo, en el término griego es doulos y significa siervo o esclavo. Y las funciones de un siervo o de un esclavo es acatar las órdenes de su amo. Tiene que obedecer, tiene que ejecutar todas las indicaciones de su amo, de su señor. Los siervos, los esclavos, no podían tener la participación en las decisiones de su amo, de su señor. Ahora, en el contexto espiritual, Dios es nuestro Señor. Dios es el Señor del universo. Dios es el que reina sobre todos nosotros. Y nosotros somos sus siervos. Y como tal, no tenemos injerencias de opinión en sus proyectos ni en sus planes. Solamente acatamos, obedecemos sus palabras, su palabra, lo que ordena en su palabra. Y esa es nuestra labor. Pero muchas veces ni siquiera eso podemos hacerlo. Nos sentimos incapaces de obrar lo que nos dice en su palabra. Sin embargo, el título de siervo o esclavo no debe ser considerado como descontento o vergüenza. Más bien debe generar un sentimiento de honor, de honorabilidad. Así se sintieron los grandes hombres de la Biblia, que fueron instrumentos poderosamente en la mano del Señor. Y podemos acudir como ejemplo Moisés, un gran hombre, siervo de Dios. Lo dice Deuteronomio capítulo 34, versículo 5. Y dice así: murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Claramente dice, siervo de Jehová. Moisés, siervo de Jehová. También dice que Josué fue su siervo. Josué capítulo 24, versículo 29. Después de estas cosas, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. Y así sucesivamente vamos a encontrar en varias partes a esos hombres y mujeres que han sido usados por Dios
son siervos y siervas de Dios. Y cada uno de ellos llevaron esos galones de dulos de haber sido siervos y siervas del Señor. Es decir, todos los hombres y mujeres desde la antigüedad que han sido llamados, que han sido instrumentos en la mano de Dios, son siervos y siervas de nuestro Señor. Ahora veamos lo que significa ser amigo de Dios. Un amigo es alguien de confianza. Es un amigo con quien puedes compartir tus sueños, tus proyectos de vida, las situaciones adversas que pasas. Es alguien que te puede escuchar o que puedas dar tus opiniones o sugerencias. Un amigo que abre su corazón para compartirte y decirte las cosas que te pasan. Lo que no podrías hacer con ninguna persona conocida. Un amigo te dice las cosas de verdad. De eso se trata la relación amical. La Biblia dice que Abraham fue amigo de Dios. El asunto es, ¿por qué Dios le reconoció como su amigo? ¿Saben por qué? Porque Abraham habría cumplido los requisitos para ser amigo de Dios. El Señor Jesús expresa cuál es la condición como requisito para ser amigo de Él. En nuestro texto, San Juan capítulo 15, verso 14, dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y aquí está claro, aquí está la clave para ser amigo del Señor. Es hacer sin cuestionar lo que Él ordena. Precisamente eso es lo que habría hecho Abraham para ser reconocido como amigo de Dios. Recuerden, cuando acudimos a Génesis 12, Dios lo llama a Abraham y le dice: vete de esta tierra a la tierra que te voy a mostrar. Y él, sin lugar a duda, obedeció, escuchó, lo hizo por fe. Y luego más adelante, en Génesis capítulo 22, nos revela que Dios otra vez le va a pedir a Abraham algo que cualquier ser humano no podría hacerlo con facilidad. ¿Y qué es lo que le pidió? Le pidió que sacrifique a su hijo Isaac. ¡Wow! Esta es una petición difícil para cualquiera de nosotros. Que te pidan que sacrifiques a tu hijo. Obviamente no va a caber en nuestra mente para acceder a esa orden, esa petición. Muchas veces nosotros, para cumplir en obediencia al mandato de presentar nuestras ofrendas, nuestros diezmos, se nos hace difícil de obedecer. Pero que te piden a alguien que tú amas, es un ser querido, un hijo, más difícil. Pero ¿saben qué? Abraham
escuchó y obedeció. Lo hizo. Demostró que el temor de Dios estuvo por encima de todo. Ese acto llevó a convertirse a ser amigo de Dios. A partir de allí, Dios mantiene una relación de amigo y le hace partícipe de sus planes. ¡Wow! Esto es impresionante, hermanos, hermanas. Para la mente mortal, esto es algo incomprensible. Como un Dios soberano, como un Dios infinito va a descender a un ser mortal para poder compartir sus planes? Es algo incomprensible. Pero sin embargo, la Biblia nos revela que esto aconteció. Y eso es lo que hizo Dios. En Génesis capítulo 18, del verso 16-17, encontramos que Dios va a las ciudades de Sodoma y Gomorra para destruirlo, porque estas ciudades se habían colmado de su maldad y Dios determinó juzgarlos. Pero en ese trayecto llegan a la casa de Abraham, que es su amigo, obviamente. Y Abraham, como buen hospitalario, les atendió y compartieron todo lo que había ofrecido. Y luego continúan su propósito, para cumplir su propósito. Y Abraham también acompaña hasta cierto lugar y está al frente de la ciudad. Y ahí justamente dice lo siguiente en el verso 17 del capítulo 18 de Génesis, dice: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Aquí podemos observar cómo Dios está diciendo que a su amigo Abraham no va a ocultarle, sino que va a revelarle su plan, lo que va a hacer con estas ciudades. En otros términos diría: sé que Abraham es mi amigo y yo estoy yendo a hacer este plan. ¿Cómo es que yo voy a ocultar este plan si él es mi amigo? La tengo que hacer saber, la tengo que comunicar. ¿Por qué lo hizo eso? ¿Saben por qué? Porque Dios lo consideró a Abraham su amigo. Este es impresionante, queridos hermanos y hermanas. Y más abajo, Abraham empieza a participar su opinión en decir que si pueda considerar si hay justos en estas ciudades. Y mira, si usted va mirando ahí en su Biblia, en Génesis 18, Dios escucha la sugerencia, la opinión de Abraham y le dice, en nuestros términos diría: Señor Dios, ¿podrías considerar la presencia de los justos que están en esas ciudades y perdonarles? ¿Y qué diría Dios a su amigo Abraham? Claro que sí, tu petición, tu sugerencia es válida, voy a considerarlos.
Eso es lo que hizo y eso es lo que nos revela la palabra de Dios. Y así sucesivamente, Abraham sabía que no había ni 50 justos ni 40 justos, pero su opinión, su participación fue escuchada por Dios. ¿Y saben por qué? Porque Dios los consideró su amigo. Esa es la diferencia de ser amigos. Ahora, el Señor Jesús dice a sus discípulos en el verso 14 de nuestro texto, San Juan capítulo 15, vosotros sois mis amigos, pero la condición para que sean sus amigos es que deben hacer lo que el Señor ordenó. ¿Y qué es lo que ordenó el Señor a los discípulos? Podemos observar San Juan capítulo 13, versos 34, 35. Allí va a dar un mandamiento. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y eso mismo también repite en el capítulo 15 de San Juan, en el verso 12. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Los discípulos tenían que obrar en obediencia a ese mandato. Y si practicaban obedeciendo a ese mandato, los ponían en el nivel de ser amigos de Jesús. Ahora, ustedes quizás están pensando, eso solamente fue para los discípulos de aquel entonces. Pero les diré que no. Cuando hablamos de discípulos, se refiere a los discípulos de todos los tiempos. ¿Quiénes son los discípulos? ¿Quiénes son los discípulos de Cristo, queridos hermanos, hermanas? Son todas las personas que aceptaron el llamado de Cristo para seguir a Jesús y aprender sus enseñanzas. Jesús aquel entonces llamó a los 12, luego llamó a los 70, luego llamó a los 500 y luego en todo el trayecto hasta la actualidad ha llamado miles y millones. Y todos los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador son discípulos de Cristo. Hoy nosotros aprendemos de las enseñanzas de su palabra, seguimos a Él y por eso somos discípulos de Él. Por lo tanto, ese mandato es para todos nosotros. El practicar una vida motivada por el amor de Cristo con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, es para todos nosotros. Aunque practicar esto, el amor con nuestro prójimo, para muchos es difícil. No le es fácil. ¿Por qué? Porque solemos ser egoístas. Pensamos en nuestros beneficios propios. Y por eso que se limita esta práctica. Y eso va en contra de la voluntad de Dios. Eso limita también nuestra relación amical con nuestro Señor. No obstante, si vemos, si identificamos esas actitudes en nosotros, debemos corregirnos. Debemos gestionar una actitud bondadosa que fluye del amor de Cristo para con nuestro prójimo. Jesús dice en el verso 15, parte B, pero yo os he llamado amigos,
porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Hermanos, hermanas, el Señor nos llama sus amigos, y como amigo nos ha revelado sus planes de Dios a través de su palabra. Él ha hecho su parte de compartirnos, de contarnos la verdad, de aconsejarnos para nuestra vida que agrade a Dios. El punto está en que nosotros hagamos de nuestra parte en actuar en obediencia, en respeto, en confianza, en la honestidad, lealtad en todo a nuestro Señor. Si queremos mantener una relación amical con el Señor, debemos mantener toda nuestra confianza en el Señor, en aquel amigo que nunca falla, en aquel amigo que es nuestro Señor Jesucristo. Nunca nos va a defraudar en nada. Entre los amigos mortales podemos fallar. Fallamos muchas veces. Damos la espalda a nuestros amigos cuando más nos necesitan. Pero ¿saben qué? Nuestro Señor Jesucristo es el amigo perfecto, que nunca te va a fallar, que nunca nos va a fallar. Por eso que debemos mantener esa comunión íntima y amical siempre con nuestro Señor. Y es por eso que uno debe convertirse en discípulo de Cristo y amigo de Él. Estos son esos dos propósitos por la que hemos sido escogidos por el amor de Dios. Y quiero ir terminando diciéndoles: Dios nos escogió por amor con propósito de que vivamos amando los unos y los otros y hacernos su amigo, si hacemos lo que Él nos manda en su palabra. Y siendo su amigo, podemos gozar de su compañía, podemos gozar de su provisión, de su bendición, su comprensión ante nuestras debilidades, su fidelidad a su promesa revelada en su palabra. Hermanos, todos somos siervos del Señor y nos sentimos orgullosos porque Dios nos ha hecho siervos de Él, siervas. Pero nos ha declarado ser su amigo. Y como Él nos ha declarado ser su amigo, entonces vivamos manteniendo esa amistad, esa relación amical, profunda e intimidad, obedeciendo completamente lo que dice su palabra, sin titubear, sin poner excusas, porque eso es lo que hace un amigo, porque confía en su amigo, confía en lo que dice, confía en lo que pide. Y Cristo nos pide que sigamos confiando porque nos ha hecho sus amigos. Estimado amigo, usted que está oyendo, si todavía no tienes a Cristo en tu vida, es el momento de tomar la decisión y convertirte en siervo del Señor, y más aún convertirte en amigo, amiga de Cristo. Usted, hermano, que está sirviendo en la iglesia, que eres siervo o sierva del Señor, suba,
a ese nivel íntimo de amistad con tu Señor, día a día practicando. Y esto es lo que quise compartir con ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga, que Dios los direccione. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo maravilloso de poder compartir tu palabra, de poder transmitir lo que tú has dicho, Señor, en esta sagrada escritura. Y gracias por darme este privilegio de poder hacerlo, Señor. Gracias te doy. Y te pido que tú sigas nutriendo a tu iglesia, sigas guiando, Señor, cada uno de tus hijos e hijas que son siervos tuyos, siervas. Pero tu palabra nos revela, diciéndonos que tú nos hiciste tus amigos y que esa amistad se basa en obediencia a tu palabra. Y ayúdanos, ayuda a tu iglesia, ayuda a mis hermanos jóvenes, adolescentes, a toda la congregación.Ínstalos a practicar de amarse los unos a los otros, amados para amar, escogidos para amar, escogidos para ser amigos de Cristo. Ayúdanos, Señor. Y gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, mis queridos hermanos.